Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes o días. Mi nombre es Galo Velázquez, su servidor, y estoy aquí gracias a una invitación para poder platicarles sobre la emblemática batalla del 5 de mayo que todos seguramente hemos escuchado. Yo soy guía certificado por la Secretaría de Turismo y bueno, pues tengo esta encomienda de platicar un poco más sobre la batalla del 5 de mayo, pero sobre todo las repercusiones que están alrededor de ella y pues obviamente implicaciones aquí en nuestro estado de Puebla. Creo que todos hemos visto alguna vez y lo que más estamos familiarizados son con los desfiles, grandes desfiles que se hace el 5 de mayo aquí en nuestro bulevar, desde un principio. Incluso se empezaron a celebrar los desfiles con mucho colorido, participación de toda la sociedad, fundamentalmente escuelas. Me tocó desfilar en algún momento y es un gusto para todos los poblanos el disfrutar un desfile del 5 de mayo. Ojalá tengan la oportunidad de vivir un desfile en Puebla. Pero más allá de los desfiles, pues también incluso, pues en otros lados los festejan. En México, en lo que es Iztapalapa, en el Peñón de los Baños, se incorporó de alguna manera la vestimenta sobre la batalla del 5 de mayo en Huejotzingo, en los festejos del Carnaval. Lo hemos visto, bueno, sobre la batalla del 5 de mayo, hemos visto en billetes, monedas, timbres postales, boletos de lotería. Y pues quizás se nos ha hecho ya un poco más costumbre la fiesta, y como dirían en Estados Unidos, del 5 de mayo, que incluso se celebra allende nuestras fronteras, por allá, justamente en Estados Unidos fundamentalmente. Bueno, pues me voy a ir apoyando con algunas imágenes que espero que sean de su agrado. Son parte de mi colección personal, también algunos tomados de la red, con todo su permiso y el reconocimiento a sus autores, pero la intención es aquí hacerlo más didáctico y que la gente pues vaya relacionando estos elementos. Entonces, bueno, pues aquí de entrada podemos observar unos billetes conmemorativos que sacaron del 5 de mayo, alusivos, en este caso, de la lotería. Algunos timbres postales, como les comentaba, que fueron saliendo. Y bueno, pues monedas, revistas, incluso hasta películas hemos ya tenido. Varias han sido filmadas acá. La última, por ejemplo, del 5 de mayo, muy recomendable. Está muy apegada y estuvo pues todavía muy al pendiente del maestro Pedro Ángel Palou, al cual le debemos mucho sobre esta investigación y que desafortunadamente nos dejó recientemente. Bueno, pues vemos la alusión, bueno, hasta tarjetas Ladatel en su momento se manejaron. Entonces, ha sido una mercadotecnia alrededor de la batalla del 5 de mayo. Pero ¿qué hay atrás de todo esto? ¿Por qué es tan importante la batalla del 5 de mayo? ¿Por qué la debemos de conmemorar? Y sobre todo, que no se borre de la memoria colectiva. No nada más en Puebla, sino en México fundamentalmente y pues en todos los implicados que más adelante platicaremos. Obviamente hay mucha bibliografía, como podemos ver, se han escrito muchos libros. A la batalla del 5 de mayo se le puede analizar desde el punto de vista social, militar, por supuesto, las implicaciones internacionales. Y una de las preguntas es, ¿y qué hubiera pasado si el 5 de mayo no se hubiera ganado? Hay varios libros que me permito recomendarles cuando tengan oportunidad, pero bueno, la intención es empezar a platicar sobre la batalla del 5 de mayo. Bueno, pues no quiero ahondar mucho en los detalles, creo que eso lo hemos visto hasta en la primaria. Sabemos que la batalla del 5 de mayo, como un antecedente breve, pues se da primeramente por los conflictos que existían
primeramente internos. Después del establecimiento de las leyes de reforma, en la cual se genera una guerra civil propiamente entre nosotros, conservadores encabezados principalmente por los grupos que en su momento representaban un proyecto de nación, como Miguel Miramón en su momento, por cierto, el presidente más joven que hemos tenido en cargo. Y por el otro lado, Benito Juárez, y obviamente todo el proyecto que encabezaba. Se da una guerra civil, la conocida guerra de reforma, y pues eso nos desgasta social, moralmente y sobre todo económicamente. Se pidieron préstamos a países extranjeros, fundamentalmente a Inglaterra, a España y a Francia, y una vez establecida la República, después de la guerra, pues Benito Juárez se encuentra con una nación devastada y pues aplicaría el dicho, como decimos en México: debo, no niego, pago, no tengo. Y declara una moratoria en la cual, pues al enterarse de estos países a los que les debíamos, pues se preocupan y a través de una reunión que organizan en Londres, la Convención de Londres, precisamente se van a reunir los representantes de estos países pues para saber qué pasaba en México. Por supuesto que en ese momento no existía ni correo electrónico, ni internet, ni teléfono, todo era todavía por telégrafo, las comunicaciones eran muy lentas y entonces no sabían qué situación había en México y deciden enviar una representación con barcos para ver cómo estaba su dinero, si alguien lo iba a pagar o qué sucedía. Se presentan en Veracruz, el gobierno formal, digamos, de Juárez le pide a Manuel Doblado que establezca negociaciones con ellos y se hacen los famosos Tratados de la Soledad, un poblado en Veracruz, ese es el nombre precisamente, y actualmente es justo la Soledad de Doblado. Ahí se firman los convenios y los franceses traían una agenda diferente a los demás. Los españoles, encabezados, que quizá les suene el nombre, el general Prim, que incluso hay una calle en la Ciudad de México en su honor, él era el representante español y junto con el inglés se dan cuenta de que no venía a Francia nada más por cuestiones económicas, sino traía otras intenciones. Ellos aceptan los términos que acuerdan y bueno, pues deciden retirar todos sus barcos, su presencia y se regresan a España y a Inglaterra correspondientemente. Sin embargo, Francia traía otras intenciones de invadir. Siguiendo un poquito la línea, recordemos que en ese momento Napoleón III gobernaba Francia y tenía intenciones pues de continuar con el proyecto y emular un poco a Napoleón I y pues expandir. Ya habían ganado varias guerras en la zona central de Europa, colindando con Asia, lo que es la Crimea, la parte obviamente aledaña a Francia, el norte de África, y se estaba expandiendo y consolidando el imperio francés. Y vieron la oportunidad ideal de incursionar en los territorios americanos. La intención era consolidar la presencia francesa en los territorios antiguamente americanos que le correspondían a la América Latina. Se sintieron un poco herederos en ese sentido. Y además el momento era el oportuno. Estamos hablando 1860, 61, las postrimerías del 62. Que justamente en ese momento, debemos recordar que estaba la guerra civil, la guerra de secesión en Estados Unidos. El ejército confederado contra el ejército de la Unión, y obviamente pues se podía aprovechar ese momento. Empiezan las acciones bélicas después de haberse roto pues lo conveniente. Por cierto, México, viéndose, diríamos ahora, buena onda,
había acordado de que pudieran ingresar más a nuestro territorio, no se quedaran solo en la costa, porque pues, por el calor, las enfermedades de costa, pues estaban enfermándose los integrantes de esta comisión, con la condición de que si empezaba algún conflicto, como caballeros regresaran nuevamente a la costa y empezaran la invasión. En el caso de Francia, varios de sus soldados estaban en hospitales de Orizaba. Incluso, pues ahí van a estar, siendo atendidos. Cuando empiezan las hostilidades, obviamente a Francia le valió gorro y deciden empezar la invasión justamente desde esos puntos, desde Córdoba, Orizaba. La primera incursión se va a dar justamente por el hermanito pequeño de Porfirio Díaz, Félix. Los cuates le decían el Chato, así era su apodo. Félix Díaz va a tener una pequeña incursión en lo que es el área de Fortín de las Flores en Veracruz, y que va a empezar a marcar el inicio de las hostilidades México-francesas. No pasa mayores. Después avanzan a Culcingo, en donde se da la batalla propiamente, la escaramuza, y logran avanzar hacia nuestros territorios actualmente de Puebla. Pasan por Palmar, llegan hasta Mozoc, y ya estamos hablando alrededor del 3-4 de mayo. Ignacio Zaragoza tristemente recibe una noticia que nadie esperaba. El general en jefe, Ignacio Zaragoza Seguín, se da cuenta, desde las primeras escaramuzas que va a tener, de qué fuerza estábamos hablando. Entonces, él organiza el famoso Ejército de Oriente, y que viene gente de Oaxaca, de Veracruz, de San Luis Potosí, de Michoacán, del Estado de México, y se integran en una fuerza multinacional. Recordemos que el Ejército Nacional apenas acaba de cumplir hace unos años 100 años. O sea, no existía un ejército nacional propiamente, sino milicias regionales. Y entonces se integra este Ejército de Oriente y decide reunirse y esperarlos aquí en Puebla. Aquí convoca a la mayoría, pero se va a dar un hecho tristemente célebre en Chalchicomula de Sesma, la actual Ciudad Cerdán. Ahí empiezan a reunirse varios soldados provenientes del sureste, fundamentalmente gente de Oaxaca, de Tehuantepec, y gente de la región. En lo que es la colecturía, justamente van a reunirse y haciendo acopio de todo, entre ellos los pertrechos, las armas y la pólvora. Tristemente, en esa noche, algo sucede que estalla el polvorín y mueren muchos, se estima alrededor de 2,000, 3,000 soldados que se ven afectados, y tristemente mueren la mayoría en esta situación. Existe todavía, los invitamos a que conozcan Ciudad Cerdán, está muy cerca de Puebla, existe todavía la colecturía, la calle del Estallido, también se le conoce a esa calle aledaña, y existe una placa que me voy a permitir adelantar para mostrárselas más adelante, y pues eso merma también el ánimo y pues las fuerzas bélicas que se estaban integrando. Zaragoza, al enterarse, pues sabe que no puede contar con ellos ni con el armamento que se tenía ahí. Él viene a Puebla y desde la noche empieza a preparar pues toda la defensa. Antes de avanzar, pues creo que todos conocemos también, y me permito mostrarles en este momento las imágenes, los famosos fuertes de Loreto y Guadalupe. Se encuentran en la parte norte de la ciudad, a unos escasos 15 minutos del centro histórico, dependiendo del tráfico, por supuesto, pero está muy cerca. Actualmente es un área cívico-cultural muy bonita, y estoy mostrándoles desde la parte de arriba
el tipo de fortificación militar que fue diseñada alrededor de las antiguas iglesias. Se va a cambiar al uso militar y va a ser utilizado justamente en la batalla del 5 de mayo, dada su altura, es el punto más alto, el Cerro de Guadalupe, el punto más alto en la ciudad de Puebla, aproximadamente 90 metros sobre el nivel del centro histórico. Entonces, desde ahí se dominaba perfectamente el escenario de guerra. Aquí les muestro el que parece castillo clásico, con los torreones en cada esquina, es el fuerte de Loreto. El de Guadalupe tiene un diseño más diamantado, no, es un poco más irregular, diseñado precisamente para resistir los embates. Se parece un poco al de San Juan de Ulúa, por cierto. Y es justamente en el fuerte de Guadalupe donde realmente se va a desarrollar la batalla del 5 de mayo. No es casualidad que esté más entero el de Loreto. Sí va a tener alguna participación, pero fundamentalmente la batalla se desarrolla en Guadalupe. Por eso es que ahí, tiempo después y por los festejos del primer centenario, se va a construir el Monumento a la Victoria, una obra del maestro Tamariz, poblano también, por cierto, de toda su familia, y que conmemora justamente el lugar en donde se logra la victoria. Está pegadito al de Guadalupe, actualmente se arregló con áreas jardinadas, con fuentes, se ha convertido en un punto atractivo también de visitar y obligado cada vez que vienen a Puebla. Aquí vemos en esta imagen que les estoy presentando es cómo el general Ignacio Zaragoza dispone la defensa de la batalla. No existía la autopista México-Puebla, por supuesto, los franceses no se vinieron por cuota, venían por el antiguo camino a Veracruz y el último punto conocido, importante, es Amozoc. En Amozoc van a estar los franceses el día 4 de mayo, tiene noticias el general Zaragoza, y entonces lo que él decide es hacer una doble línea de defensa, digamos en semiluna, de la ciudad de Puebla, considerando la entrada, el antiguo camino de Puebla a Amozoc. Entonces, aquí vemos los puntos azules, no sé si los alcancen a ver, pero justamente los puntos azules son los franceses, los rojos son los mexicanos, y el general Zaragoza, en pocas palabras, va a disponer la primera área, el fuerte de Loreto, el fuerte de Guadalupe. Él va a escoger la iglesia de los Remedios como su cuartel general. ¿Por qué? Porque justamente está a un costado del antiguo camino de entrada a la ciudad. Entonces dominaba perfectamente cómo podía venir. Y más hacia el sur, va a disponer también un área defensiva, como les digo, en semicírculo. Esa es la primera línea. La segunda es ya más hacia la ciudad. Va a estar ahí el héroe de las 1000 batallas, que pocas veces se menciona que estuvo involucrado en la batalla del 5 de mayo, o sea, una de tantas, el general Escobedo. Él estuvo justamente en lo que conocemos ahora el área de San José. Hay un hospital del Seguro Social ahora ahí, pero antiguamente era el cuartel y él va a estar ahí como segunda línea de defensa. Posteriormente, y siguiendo en la línea, va a traer otro destacamento que va a estar aproximadamente en el área comprendida, en el margen, digamos, ya interior del entonces Río de San Francisco, que servía también como un elemento defensivo, también lo hizo a propósito, porque pues había partes en que el río era bastante profundo y dificultaba el acceso, solamente podía ser por puentes. Entonces ya hacia el área sur también va a disponer de destacamentos, entre ellos el del general Rafael Cravioto, otro ilustre poblano un poco olvidado, y que dentro de la gente que va a traer, todos conocemos por supuesto a los Tres Juanes,
el 6º Batallón de Infantería, las Guardias Nacionales que corresponden a la zona norte. Y aquí me permito también resaltar que aunque todos y en los desfiles y durante mucho tiempo teníamos la idea y lo seguimos llamando erróneamente Zacapuaxtlas, no fueron los únicos que intervinieron. El 6º Batallón de Guardias Nacionales estuvo integrado por gente de Xochiapulco, Tetela de Ocampo, Zacatlán y Huauchinango. La gente que estuvo con el general Cravioto era principalmente de Huauchinango, son los menos conocidos. Desafortunadamente se perdió la información de ellos, se estima que fueron alrededor de 101 personas que vinieron directamente de Huauchinango, porque pues, Huauchinango fue escenario de varios conflictos contra los austriacos posteriormente, después en los 80 se quema nuevamente el archivo, entonces se perdieron las listas de las personas que vinieron de Huauchinango. Cosa que no pasó con Tetela de Ocampo. En Tetela de Ocampo se sabe perfectamente las personas que integraron el destacamento que integró la defensa, y por esa razón incluso el Congreso de Puebla le va a dar el reconocimiento como heroica Tetela de Ocampo por su participación probada, literalmente con nombres y apellidos, de los integrantes en la defensa. Por cierto, los que menos gente enviaron en su momento fueron los Zacapuaxtlas. Entonces digo, para honrar también a esas personas que estuvieron en la defensa, vale la pena mencionarlo. Bueno, pues vemos que el destacamento que hizo el dispositivo defensivo en el teatro de guerra, empleando términos militares, que va a utilizar el general Zaragoza, pues era una doble semiluna defensiva, 2 líneas de defensa, interior y exterior. Los franceses venían sobre el camino de Amozoc y al llegar justamente a lo que conocemos como la garita de Amozoc, ahora, para nuestros tiempos, ahí está justamente el inicio del Boulevard Vicente Suárez y la 14 Oriente. Ahí estuvo la garita de Amozoc y todavía hay un pequeño parque un poco descuidado que tiene la entrada principal. Por cierto, es uno de los puentes antiguos que tenemos en Puebla y ojalá se puedan dar una vueltecita para verlo de lado y ver la arquería de ese puente que cruza justamente el río Alceseca. Al llegar básicamente a ese punto, los franceses ya habían hecho previamente un sondeo del territorio, habían ocupado las partes altas del cerro de Amalucan, del cerro que está ahora donde está la zona militar, la Calera, el Tepozúchil, y habían hecho un estudio del territorio. Entonces, haciendo caso omiso, el general Carlos Latril, el conde de Lorenzés, al que venía encargado de la invasión, y creo que cometiendo su primer error, un exceso de soberbia, justamente hace caso omiso de las recomendaciones de conservadores, quiero decir mexicanos, que apoyaban precisamente pues la invasión francesa. Entre ellos Nepomuceno Almonte, entre ellos un familiar del que irónicamente después construye el monumento, el general Tamariz, que siendo poblano conocía el territorio perfectamente y le recomendaron que atacara a la ciudad por el sur, es decir, por lo que sería ahora el Carmen, que en ese tiempo eran llanos y era la parte más baja para poder accesar a la ciudad. Carlos Latril decide, de acuerdo a la vieja escuela de guerra, seguir las indicaciones, dominar las alturas para así dominar el valle. Lo que él no sabía es que Ignacio Zaragoza primeramente había aprovechado el tiempo previo para hacer varios trabajos de ingeniería
defensiva, fosos, trincheras, pero sobre todo el principal armamento estaba en los fuertes y más en el de Loreto. Lo poco o mucho que teníamos lo había concentrado ahí. Ellos acampan en esas inmediaciones, y me estoy enfocando a lugares que conocemos aquí en Puebla y que todavía existen. En el antiguo camino a la resurrección que todos conocemos, hay una escuela ahí, la Prepa Calderón. Ahí está lo que queda, hay unas canchas y una escuela de fútbol actualmente, y queda lo que era el antiguo rancho de San José de las Maravillas. Todavía queda el casco, muy interesante de visitar, por cierto. Ahí van a acampar. También van a tomar posiciones avanzando en lo que es el rancho de Rementería. El rancho de Rementería está justamente a un costado de la diagonal Defensores de la República, en lo que conocemos actualmente como Villaverde. Ahora hay una fábrica, al parecer ya no en funciones, pero adentro está todavía el casco antiguo del rancho de Rementería. Y más adelante está otro lugar que también van a tomar eventualmente posición, que es el rancho de Oropesa. Ese se encuentra en las faldas del Cerro de Guadalupe, viendo hacia la diagonal, en la colonia que actualmente conocemos como Plazas de Guadalupe. Ahí escondido atrás de una instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, está todavía el casco del rancho de Oropesa. Estas posiciones van a ser tomadas eventualmente por los franceses y que desde ahí empezaría la invasión. Zaragoza, cuando se da cuenta que en realidad en lugar de tomar el camino principal y directo a Puebla, es decir, continuar lo que ahora conocemos como la 14 Oriente, para llegar directamente a San Francisco y entrar a Puebla, los franceses hacen este movimiento que van a hacer hacia el Cerro de Loreto y Guadalupe. Es entonces cuando se da cuenta Zaragoza de dónde se iba a definir la batalla. Y entonces mueve a todos los soldados que tenían el sur para reforzar lo que sería el área de los fuertes. Entre ellos, los hermanitos Díaz, Porfirio y Félix Díaz, que venían precisamente con los de Oaxaca. Otros que vale la pena mencionar, pues es Ignacio de la Llave. Él venía comandando a la división de Veracruz. El nombre oficial actualmente del estado de Veracruz es Estado de Veracruz Llave, en honor a este general. Ellos son de los que estaban en la parte baja y vienen a reforzar más hacia las lomas, digamos, de Loreto y Guadalupe. Y entonces mueve todo el destacamento. Aquí vemos también una escena, digamos, ya donde están en la batalla, es un fragmento de una ilustración, pero se alcanza a ver, la escogí porque se alcanza a ver al fondo Guadalupe, todavía con sus torres, se alcanza a ver el muro de Guadalupe. Más o menos por donde están ahí combatiendo es en donde encontraríamos ahora el monumento a la victoria que les comentaba. Aquí en esta imagen vemos el croquis de cómo el general Zaragoza hizo su dispositivo de defensa. Así los esperaba. Los franceses van a empezar el ataque, como les decía, en términos actuales y para orientarnos, de la diagonal Defensores de la República, que por eso ahora lleva ese nombre, ahora entendemos por qué es diagonal Defensores de la República. Van a avanzar de norte hacia sur. Los fuertes estaban entre la ciudad de Puebla y los invasores. Van a ir subiendo sobre esas lomas, lo que ahora actualmente son las colonias 5 de Mayo, 10 de Mayo, Lomas de Loreto, Arboledas de Guadalupe.
va a empezar el avance con los famosos zuavos. ¿Quiénes eran estos hombres? Bueno, pues estos eran soldados de las posiciones del norte de África, bastante curtidos en guerra, porque ya ellos habían participado en la toma de la Crimea y además muy aguerridos con ascendencia pues también árabe. Por eso es que el sombrerito rojo con colgando y sus pantalones bombachos. Obviamente es un uniforme diseñado al estilo con influencia morisca del norte de África y también para soportar los calores, ¿verdad? Por eso el pantalón bombacho. Ahí van a empezar su ataque. Van a avanzar desde lo que ahora se conoce y tiene ese nombre, esa avenida, Ejércitos de Oriente. Todos conocemos el Rafael Padilla al otro lado está el recinto ferial. Esa calzada prácticamente marca el avance del ejército invasor. Zaragoza va a disponer la defensa. Por supuesto que en esos momentos y previo a la batalla, todo el mundo estaba temblando. Por eso es que también Zaragoza habla con ellos, con toda la gente, y le dice, es verdad que vamos a enfrentar al mejor ejército del mundo, pero ellos se van a enfrentar contra los primeros hijos de México. Y los arenga, habla con ellos en la noche, en la madrugada. Y bueno, también cabe mencionar, él no va a estar en la batalla del 5 de mayo en los fuertes de Loreto y Guadalupe. Él era el comandante en jefe, él tenía que estar dirigiendo la defensa y hacer los movimientos que a la postre le van a funcionar. Él iba a estar, él escoge, como les comenté, la iglesia de los Remedios, que está precisamente en el barrio de los Remedios. Todavía existe la iglesia y hasta hace poco se podía visitar, actualmente ahorita está restringido el acceso, pero todavía se conserva el Cristo de la Bala, un Cristo que está en un pilar y que recibe un balazo por la batalla. Ahí existe la leyenda que dice que por eso ganamos la batalla el 5 de mayo, porque pues como le pegaron un balazo a Jesús, pues Dios nos ayudó. Pero existe el Cristo de la Bala. En la película del 5 de mayo, la última, sale, aunque en la película no tomaron la imagen original. Como les comento, es un Jesús que está en un pilar, ya detenido antes de la crucifixión, pero en el de la película aparece crucificado. Existe el Cristo de la Bala. Pero también existe la mesa que el general Ignacio Zaragoza va a utilizar como escritorio para hacer los planes de guerra y todos los planes que se van a desarrollar junto con su plana mayor. Y es una mesa que está en la sacristía con unas patas, las 4 patas están acabadas en forma de pezuñas de vaca. Es la peculiaridad que tiene. Si le dicen al padre que esté en la iglesia, seguramente les van a dar permiso de pasar a verla. Ahí estaba, hasta hace poco, todavía. Y él escoge ese lugar porque dominaba perfectamente el camino que venía de Amozoc. Por supuesto que no existía pues, tanto crecimiento urbano que tenemos ahora, eran llanos a partir de los Remedios. Y bueno, finalmente los franceses intentan 3 ataques. Primeramente por el norte, donde se encuentran al 6º Batallón de Guardias Nacionales, Zacapuastla, Xochapulcas, Nauzontla, gente de Nauzontla también, algunos de Nauzontla hubo, y sobre todo los de Tetela de Ocampo. Se sabe que el primer mexicano en entrar en combate en la batalla del 5 de mayo, cuerpo a cuerpo, era de Tetela de Ocampo. Se apellidaba Segura, el teniente Segura. Y en Tetela también los invitamos a que conozcan el museo que han montado, muy bonito, justamente en Tetela de Ocampo, que ahora es pueblo mágico. Bueno, empieza el cuerpo a cuerpo. Intentan una vez por ese lado. Son rechazados por el 6º Batallón de Infantería. ¿Por qué? Porque el factor sorpresa también va a jugar un papel muy importante. Ellos no conocían, subestimaron al enemigo, o sea, a los mexicanos, defensores, y lo que no sabían es que, por supuesto, para empezar, era gente de la sierra. Si ellos están acostumbrados
a moverse en la Sierra Norte de Puebla, pues ¿qué les iba a durar la loma del 5 de mayo? Conocían perfectamente el movimiento en tierra, en el combate cuerpo a cuerpo, el manejo del machete, acostumbrados a las irregularidades del terreno. Y los franceses empiezan a atacar primeramente con la línea de disparo, con rifles. Aquí hago un alto porque creo que también es importante mencionar las circunstancias que vamos a ir encontrando, o mejor dicho, que ellos van encontrando. Una, pues es que esta gente sabía manejarse, uno. Dos, el uniforme. Los uniformes también van a jugar un papel muy importante, el vestuario. Si visitamos el Museo de Loreto, ahí vamos a poder encontrar los vestuarios, los uniformes. Si los comparamos a primera vista vas a decir, uy, qué amolados estaban los del 6º Batallón, su cotón de lana, guaraches, pantalón o calzón de manta, machete y su sombrero. Y comparado con el ejército francés, muy bonitos sus uniformes rojo, blanco y azul. Sí, pero eso actualmente le llamamos camuflaje. Visualmente, estos colores que venían portando la gente del 6º Batallón no se distinguía en el cerro tan fácilmente. En cambio, el ejército francés sí se veía muy bonito. Nomás le faltaba que dijera aquí, pégame, atíname, porque se veía perfectamente a la distancia el color azul, el rojo, el blanco que traían. Entonces los convierten en blanco fácil. Dos, el primer ataque lo hacen utilizando armas de fuego. Los franceses traían muy buen armamento. De hecho, ellos inventaron la actual forma de la bala. Hasta antes de esa época, las balas eran de bola, como las bolas de cañón. La escupía literalmente el arma. Y no era tan dirigida, era como la escopeta. Salía el arcabuz, disparaba regando las municiones. Los franceses desarrollan lo que es el cañón en espiral. Si alguno tiene oportunidad alguna vez de observar un cañón de un arma, verá que tiene un devanado, es el nombre, en espiral. Inventan la forma de la bala, como la conocemos, también en punta, porque eso, al ser disparada y al salir por un cañón con esa espiral, la hace girar sobre su eje y hace un tiro más certero. Le da precisión al tiro. Y eso es un invento francés que ellos ya traían. Dos, traían cañones de mayor alcance, más nuevos. Nosotros estábamos peleando con cañones todavía rescatados de la guerra de independencia, de la guerra que tuvimos contra Estados Unidos en el 47. Entonces, pues no era tan de primer modelo, digamos, no eran último modelo las armas que teníamos. Sin embargo, en la primera intervención, ellos llegan utilizando las armas que supuestamente era de mayor tiro, pero lo que no se esperaron es que estaban ya agazapados, aprovechando el terreno, los del 6º Batallón, que les salen de las barrancas que había. Ahora ya muchas ya desaparecieron porque ya está muy urbanizado, pero era una zona con muchas barrancas, con muchos escondijos, que obviamente la gente de Puebla y Zaragoza conocían perfectamente el terreno. Entonces, les salieron a la sorpresa. El tiro que tenían, también por cierto, no eran armas de repetición, no traían ametralladoras. La ametralladora se va a inventar muchos años después. Eran de un solo tiro. Entonces, lo que ellos hacían eran doble o triple línea de disparo, en lo que la primera línea disparaba, tenía tiempo de recargar y ya estaban disparando la línea 2 y la línea 3. Pues sí, pero esos tenían que ser abastecidos manualmente, y eso les hacía perder tiempo. Entonces, esa fue otra de las ventajas del 6º Batallón, porque ellos no llevaban armas de fuego, pero llevaban armas de cuerpo a cuerpo, el machete, el cuchillo, y al esperar el primer tiro, y en lo que esperaban ellos abastecer, salieron a atacarlos,
y los acribillaron. Los suavos no sabían cómo reaccionar ante un enfrentamiento de cuerpo a cuerpo. Ahora, no era tan malo el ejército mexicano. ¿Por qué? Porque el ejército mexicano en ese momento ya venía bastante curtidito. Toda esa generación de héroes estuvo involucrado desde la Guerra de Independencia, las guerras civiles que tuvimos, internas, la guerra de Reforma, la guerra contra Estados Unidos, la primera intervención francesa, la de los pasteles. Entonces toda esa generación ha estado constantemente en entrenamiento bélico, acostumbrado a la guerra, y sabían cómo manejarse también. O sea, estábamos bastante bien entrenados para eso, en su momento. Bueno, ese es el primer intento de los franceses. El segundo, al verse sorprendidos, el general Lorenzés ordena el avance de los cañones. Sí, pero los que conocemos esa zona, vemos que tiene varias lomas en descendiente y algunas barrancas y irregularidades del terreno. Cuando da la orden de avanzar los cañones, llega el momento en que a mayor distancia llegaban más cerca del fuerte. Después sí le llegaban al fuerte, pero entre más se acercaban, la misma irregularidad del terreno protegió al fuerte y los quitó como objetivo. Las mismas lomas, las mismas irregularidades sirvieron de defensa y neutralizaron los cañones. O sea, no importaba que trajeran supercañones si no podían apuntar, si no veían el objetivo, que fue también parte de lo que sucedió. Entonces ya no utilizaron tanto los cañones porque se volvieron innecesarios, inútiles. El general Lorenzés entonces decide hacer otro movimiento y ataca por tercera vez. Para ese entonces ya el general Negrete, el general Mejía habían ido cerrando. Por cierto, al general Negrete, que estaba ahí en el Cerro de Loreto, lo hieren durante la batalla gravemente y cede el mando del 6º Batallón. Sin embargo, lo que va a pasar es que en esa cañada, en esa área que se hace, el general Zaragoza da la orden de atacarlos por la derecha, por la izquierda y por el fuerte. Entonces, solitos, digamos, se encajonaron los franceses. Y va a pasar lo impensable. Pasamos de la defensa al ataque. Entonces, es algo muy sorpresivo para ellos, no se lo esperaban que les salieran de ambos lados y de arriba, que sus balas y sus cañones no funcionaran como ellos esperaban. Manda el avance otra vez el general Atril. Sin embargo, es cuando empiezan a sufrir fuertemente ya las bajas. Hay una narración de una persona que estuvo en el combate que cuando oyen la orden, porque se utilizaba, pues como todavía hasta la fecha, el sonido de corneta, la orden de atacar, se ven sorprendidos. ¿Atacar? Bueno, pero no esperaban que pasara eso. Y finalmente, por tercera ocasión, vuelve a intentar un ataque, pero ya del lado de lo que ahora conocemos como Xonaca. Bueno, también en ese tiempo existía Xonaca, pero suben por esa ladera, pero también va a correr un elemento de sorpresa. Cabe mencionar que la batalla se desarrolla entre las 9:30 aproximadamente y las 11 de la mañana. El inicio. Y va a durar hasta aproximadamente las 6 de la tarde. Todos en Puebla sabemos que en mayo llueve. Y eso pasó también el 5 de mayo. En la tarde cayó un aguacero
que eso complica el avance francés porque obviamente se vuelve lodoso el terreno, era muy irregular el terreno, hay fotografías donde vemos el cerro pelón, literalmente no había tanto, porque también el general Zaragoza hace preparativos, manda a cortar los pocos árboles y de ahí viene una expresión también muy conocida por nosotros, dar en la torre. El general Zaragoza da la orden de eliminar las torres, en este caso lo vemos claramente en el de Loreto, porque servía de punto visual y fijar el objetivo para el enemigo. Por eso decían, oiga, ¿dónde está el enemigo? No sé, pero tú dale a la torre, porque era un objetivo que todo el mundo veía y sabías que iba a causar daños. Y el general prepara el terreno en ese sentido. Se complica el avance y finalmente oyen el lado mexicano que dan la orden de retirada a los franceses. Se retiran a lo que ahora sería pues precisamente pues la zona la zona industrial Puebla 2000, hacia allá abajo, a zona plana, y el general Porfirio Díaz, eso es muy conocido, se va detrás de ellos con toda la caballería. Se ha cuestionado la orden del general Zaragoza porque él lo manda a detener y le dice que no vaya, que los deje ir. Probablemente porque él pensaba que era una treta de los franceses para bajarlos literalmente del cerro a un terreno plano y poderlos atacar. O probablemente porque no podían llegar también a reforzarlos porque ellos iban mucho más rápido que los que iban a pie. Entonces, si había un contraataque francés, no podían reforzarlos. El caso es que la historia pues, le hubiera dado la razón a Porfirio Díaz y seguramente los hubiera detenido por completo. Bueno, ¿qué es lo importante de la batalla del 5 de mayo? Que finalmente nos enseña varias cosas. Una, a nivel nacional, se convierte en un ejemplo de unidad nacional. Al estar unidos, pudimos enfrentar al ejército más poderoso del mundo y lo vencimos en una batalla. Y al final ganamos la guerra porque, aunque después de varios años de ocupación, hasta 1867, se van los franceses después de haber fusilado a Maximiliano, termina la invasión, eso es ganar la guerra, porque no se cumplieron los objetivos. Pero en esa batalla se mostró unidad. Cuando estábamos separados, en la guerra de Estados Unidos nos hicieron como quisieron y perdimos la mitad del territorio. Entonces fue un ejemplo de unidad, de unidad republicana, porque además vinieron integrantes de muchos estados a apoyar. Los invito a que conozcan y que lean el monumento al general Ignacio Zaragoza en Los Fuertes. En cada uno de los brazos de lo que comúnmente le llamamos el pulpo está el nombre de todos los batallones que vinieron de las diferentes partes de la República. Y a nivel internacional, primeramente le salvamos el pellejo a Estados Unidos, porque la intención de Francia era ocupar México inmediatamente y después reforzar al ejército confederado del general Lee, ayudarle en contra del ejército de la Unión. Si eso hubiera pasado, no nada más la historia de México, la historia del mundo hubiera cambiado. Seguramente ahorita hablaríamos francés, Estados Unidos no existiría o sería un país más chiquito y todo hubiera cambiado. Por eso es que en Estados Unidos lo celebran. Cuando Benito Juárez le informa vía telégrafo, porque además es una guerra que marca el cambio a la guerra moderna, porque ya hay telecomunicaciones, le informa que el ejército francés fue abatido en Puebla, el presidente Lincoln celebra el triunfo. En Estados Unidos, actualmente todavía en la Casa Blanca, se hace una cena y en esta cena, el 5 de mayo, invitan a los delegados mexicanos. Ahora ya se convirtió en una fiesta nacional y latina, pero esa empezó porque Abraham Lincoln hace una cena para celebrar la batalla del 5 de mayo y que los franceses habían sido detenidos temporalmente. Es decir, le salvamos un poco el pellejo a Estados Unidos. Y también a Latinoamérica, porque la intención de Francia, como comenté en un principio, era recuperar desde Estados Unidos hasta la Patagonia los antiguos territorios franceses y aplicar su influencia en estos terrenos.
Esto ha sido la batalla del 5 de mayo, entonces creo que hay mucho que hablar, hay mucho que ver en Puebla, que todavía existen los testimonios vivos. Dice Paco Ignacio Taibo II, la historia es tan viva que casi la puedes tocar. Lo único que necesitamos es saberla. Muchas gracias. Soy Galo Velázquez, de Tours Puebla. Aquí los esperamos. Soy parte de la agrupación de guías certificados del Estado y hay mucho más que mostrarles. Muchas gracias.